Judas Iscariote, la traición que marcó la historia. En la historia del cristianismo, pocos nombres generan tanto rechazo como el de Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Su figura ha sido condenada, analizada y, en algunos casos, hasta reconsiderada. Pero, ¿realmente conocemos toda su historia? ¿Era solo un traidor o había algo más detrás de sus acciones? Este es un relato detallado de su vida, su papel en la pasión de Cristo y los misterios que rodean su trágico final. Judas era originario de Queriot, un pueblo de Judea, lo que lo hacía el único discípulo que no era Galileo. Su apellido Iscariote proviene de Isqueriot, que significa hombre de Queriot. A diferencia de Pedro, Juan o Santiago, de quienes se habla ampliamente en los evangelios, Judas permanece en las sombras hasta el momento clave de la traición. Se cree que Jesús lo eligió no por casualidad, sino porque tenía habilidades estratégicas y financieras. Era el tesorero del grupo, administrando el dinero y los recursos de los discípulos. Este detalle es clave, ya que en varias ocasiones los evangelios mencionan que Judas robaba de la bolsa común, lo que sugiere un carácter codicioso o incluso resentido. ¿Por qué traicionó a Jesús? La pregunta eterna es, ¿qué llevó a Judas a entregar a Jesús a las autoridades? Existen varias teorías. 1. La ambición y el dinero. El Evangelio de Juan menciona que Judas tenía inclinaciones corruptas y codiciosas. Mateo 26, 14-16 relata cómo Judas fue donde los sacerdotes y les preguntó, ¿cuánto me darán si lo entrego? Y ellos le ofrecieron 30 monedas de plata, el precio de un esclavo según la ley mosaica. 2. El desengaño político. Muchos judíos esperaban un Mesías guerrero que liberara a Israel del dominio romano. Algunos expertos sugieren que Judas pudo haber creído que Jesús no cumpliría esa misión, y, decepcionado, decidió traicionarlo. 3. Un plan frustrado. Otra hipótesis menos explorada es que Judas no quería que Jesús muriera, sino que con la traición buscaba obligarlo a revelarse como el Mesías. Quizás esperaba que, una vez arrestado, Jesús usaría su poder divino para iniciar una revuelta. 4. Una misión secreta de Dios. En algunos textos gnósticos, como el Evangelio de Judas, descubierto en 2006, se sugiere que Jesús le pidió a Judas que lo traicionara para cumplir la voluntad de Dios. En este relato, Judas es el discípulo más cercano a Jesús y el único que comprendía su verdadera misión. En la última cena, Jesús deja en claro que uno de los dos se lo traicionará. Según los evangelios, en un momento le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. En ese instante, Judas se levanta y se va. Horas después, en el huerto de Getsemaní, llega con una turba armada. Se acerca a Jesús y le da un beso en la mejilla, señal acordada para identificarlo. Este acto, más allá de la traición, es profundamente simbólico, un gesto de amor convertido en el inicio del sacrificio de Cristo. Aquí es donde la historia de Judas toma un giro menos conocido. Al ver que Jesús fue condenado, se desesperó. Según Mateo 27, 3-5, intentó devolver las monedas de plata a los sacerdotes, pero ellos se negaron a aceptarlas. Desesperado, arrojó el dinero en el templo y luego se ahorcó. Sin embargo, los Hechos de los Apóstoles cuentan una versión distinta, que Judas, con el dinero, compró un campo llamado Acéldama y que, al caer, su cuerpo estalló y sus entrañas se derramaron. Algunos teólogos creen que estas dos versiones podrían ser complementarias. Judas pudo haberse ahorcado y, tras su muerte, su cuerpo cayó y se descompuso violentamente. ¿Judas está en el infierno? Esta es una de las preguntas más debatidas en la historia del cristianismo. Jesús dijo en Mateo 26:24, más le valdría a ese hombre no haber nacido, lo que sugiere una condena definitiva. Pero también hay quienes creen que Judas pudo haber sido perdonado. Incluso Dante Alighieri, en su Divina Comedia, lo coloca en el círculo más profundo del infierno, donde Satanás mismo lo devora eternamente. Sin embargo, en algunos escritos místicos y teológicos modernos, se plantea la posibilidad de que Dios, en su infinita misericordia, pudiera haberlo salvado. El misterioso Evangelio de Judas. En 2006, se descubrió un manuscrito gnóstico conocido como el Evangelio de Judas. Este texto, prohibido en la antigüedad, sugiere que Judas no fue un traidor, sino el discípulo más cercano a Jesús, el único que entendió su verdadera naturaleza. Según este Evangelio, Jesús le pidió a Judas que lo entregara para liberar su espíritu del cuerpo material. Este relato cambia totalmente la percepción tradicional de Judas, pero no es aceptado por la Iglesia, ya que proviene de los grupos gnósticos, considerados heréticos. El legado de Judas. Judas Iscariote es una figura compleja, que ha sido demonizada, interpretada y hasta reivindicada en ciertos círculos. Su historia sigue siendo un misterio en muchos aspectos,
y su papel en la pasión de Cristo lo convierte en un personaje fundamental en la historia de la salvación. Quizás la gran enseñanza de Judas es el peligro del apego al dinero, la desesperanza y el remordimiento sin redención. Pero también nos deja una pregunta abierta. Si incluso Pedro, que negó a Jesús 3 veces, fue perdonado, ¿por qué Judas no? ¿Fue realmente el gran villano de la historia o solo un peón en un plan divino mucho más grande? No olvides dejarnos tu opinión sobre este gran personaje de la Biblia. Y no olvides suscribirte, compartir este gran relato y darle like para que más personas conozcan su historia.